Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Fútbol Crack. En esta oportunidad estamos con un invitado de lujo, perdón. Se trata de Seider Erazo, exfutbolista de Emelec, el Nacional, Deportivo Quevedo. Y vamos a estar conversando de algunos temas en particular, de su vida futbolística, ¿verdad? De su historia futbolística y también de la actualidad de Seider Erazo. Lo recibimos de la mejor manera. ¿Cómo le va, Seider? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la entrevista y me encuentro perfectamente bien. Continuemos. Qué bueno, nos alegramos. Le agradecemos antes que nada por esta gentileza de haber participado pues, de esta entrevista con nosotros. Ceder, vamos a comenzar preguntándole sobre sus inicios en el fútbol y que nos haga básicamente un resumen de su trayectoria futbolística. Eh, en la actualidad tengo 55 años de edad. Parece que a corta edad, no me acuerdo exactamente, estuve en Guayaquil por cuestiones de estudio y tantas cosas. Y en una de esas tuve la oportunidad de vincularme al Club Sport Emelec. En el año, parece que fue 83, 84 por ahí, que tuve una oportunidad. En esa época estaba el entrenador Jorge Lazo, parece que fue. En la inferior estaba un querido entrenador que era un gran amigo, que en paz descanse, Luchito Druet, y el Chamo Flores, excelentes personas. Y me encontré con una camada de futbolistas excelentes, aunque lo mío era un poco más de hobby que de dedicación llena al fútbol, porque estudiaba a la vez. Como Ivo Ron, Jesús Cárdenas, Pechito Torres, Benigno Santomere, Juan Figueroa, Chucho Mesa, Israel Rodríguez, Claire Fajardo, un sinnúmero de estrellas del fútbol. Lo mío fue un paso casi podemos decir esporádico, porque lo mío fue, como le decía, la profesión, pero ahí tuve la oportunidad de jugar en el Club Sport Emelec. De ahí también lo tuve al profesor Luis Grimaldi, entrenador. De ahí me fui con él al Green Cross un año. Después regresé otra vez a Emelec. De ahí me fui otra vez al equipo que ahora se llama Delfín, que en ese pues se llamaba 9 de octubre. Después volví a regresar a Emelec. Y de ahí ya prácticamente me estaba retirando con 20 y pocos años, porque ya estaba por culminar una carrera. Y me vino un llamado del Deportivo Quevedo, que tenía problemas de mantenerse en la etapa de privilegio, en la serie de privilegio, y ahí me vinculé al Deportivo Quevedo por algunos años y me quedé trabajando ahí en mi profesión en la ilustre municipalidad del Cantón Quevedo. ¿Cómo fue, Eso en sí, pequeña reseña de lo que fue mi vida futbolística. cómo fue esta etapa como futbolista que decía usted que lo hacía más por hobby justamente? Y después dejar, haber quemado ya esa etapa y dedicarse a su profesión. ¿Cómo sintió ese cambio? O sea, el fútbol es algo que te llena de muchas satisfacciones y también de secciones. Me acuerdo, yo soy oriundo del Cantón Quinindé, pero mi padre por cuestiones de estudio me mandó tiernamente a estudiar a Guayaquil. Y me acuerdo una de esas épocas que vivimos en Emelec, que hubo una oportunidad que llevábamos alrededor de algunos meses sin cobrar. Recuerdo que el único que tenía vehículo en ese entonces era Jesús Cárdenas. Ahí la mayoría andábamos en bus. Me acuerdo porque yo vivía por el barrio Cuba con mi hermano. Después nos cambiamos más al centro y nos tocaba andar en bus. Y llegamos a la esquina de Chamartín y a comernos ahí un quesito con un pancito en la esquinita con un vasito de jugo para entrenar. O sea, fueron vivencias que marcan la vida de un ser humano. En nuestra época no había las oportunidades que hay ahora en lo que respecta a remuneración económica. Los sueldos eran
accesibles, sueldos aceptables, y muchas veces no había el compromiso ese que existe ahora de que los clubes tienen que asegurarlos, y existe digo yo, la nomenclatura futbolística de ahora con todas las leyes que se dan. Entonces se respeta un poco más al futbolista, porque en sí es un trabajo. Pero en sí el fútbol, a mí vivo eternamente agradecido al fútbol, porque gracias a él estudié, gracias a él conocí a mi esposa, gracias a él tengo mi familia, y gracias a él tuve la oportunidad de emigrar del país. Entonces para mí el fútbol es algo que me ha llenado, no podemos decir 100%, pero me ha llenado el 80% de mi vida. Entonces, eternamente agradecido de este deporte. Qué bueno. ¿Cuál es su profesión, Seider? Ingeniero civil soy. Ingeniero civil. Bien. Cuéntenos un poquito de esa etapa en la que estuvo en el Emelec y había una temporada en la que no les cancelaban sus sueldos y ustedes realizaron algún tipo de plantón, ¿verdad? De protesta. Cuéntenos un poquito esa dinámica, cómo sucedieron los hechos. O sea, fue un año en que, bueno, el primer año en que estuve había en extranjero. El segundo año ya Emelec, por cuestiones económicas, me acuerdo que el presidente era, no me acuerdo si era Lucho Chiriboga o era Miguel Feldman, uno de ellos dos. Y el doctor Ferdinand Hidalgo, que en paz descanse, un defensor de los futbolistas. Las personas que están vinculadas al fútbol saben quién fue el doctor Ferdinand Hidalgo. Y optaron ellos por nacionalizar al Club Sport Emelec. Al nacionalizar al Club Sport Emelec, ahí salimos las figuras juveniles de las que les mencioné antes. Tuvimos la oportunidad de todos de jugar. Recuerdo yo que para mí era una ilusión, porque yo siempre fui hincha de Nacional, pero para mí fue una ilusión cuando me tocó jugar mi primer clásico en el Estadio Modelo, que ahora se llama Alberto Spencer, con 40,000 almas, y era mucho que se vivía prácticamente del amor a la camiseta, como se dice, porque los sueldos llegaban muy tarde, los premios por partido llegaban muy tarde. Hubo una época que nos paramos ahí en esa época el Estadio Capo, nosotros entrenábamos ahí, pero estaba en malas condiciones. Hay veces hacíamos fútbol ahí, hay veces nos tocaba ir a hacer fútbol en el Guasmo, en los esteros. Hay veces nos tocaba ir a entrenar a lo que ahora es Amane, pero en esa época era muy distante, era como decir salir de Quevedo a Cuatro Mangas. Entonces tocaba viajar bastante. Una época también vino la inundación, nos tocó ir a entrenar en Milagro. O sea, el fútbol no era lo que realmente es ahora en la actualidad. Pero en ese aspecto sí le puedo decir que el fútbol me dio satisfacciones de que nunca volverán a la vida en ese aspecto. El fútbol es una de las líneas de la sociedad que involucra tantos aspectos de la vida de un ser humano que no sé cómo lo verá el que está afuera, pero es algo inexplicable. Para el que lo vive es inexplicable. Cuéntele un poquito, Ceder, a la gente joven que nos está observando, qué tipo de futbolista era dentro de la cancha. Yo tengo un amigo que se llama José Ibáñez, y el doctor, se me fue el nombre, el doctor el periodista, que era dueño de la revista La Ovación, Marcos Hidalgo. Yo tengo dos amigos periodistas que mis primeros pasos me siguieron, y por ahí mi madre guardó una revista en la que me ponían como aspirante a crack, porque tuve que ponerme la camiseta número 10 del Emelec para armar el equipo ante un Nacional que era Nacional de las grandes figuras, con José Voltaire Villafuerte. Imagínense un niño de 17, 18 años enfrentar a José Voltaire Villafuerte, a Wilson Armas, a Delgado, creo que estaba Rodríguez, Virgilio Nazareno, Narváez, Juan Maldonado. Era algo que uno lo vive pocas veces en la vida. Y en esa época hice un encuentro que me ha marcado para mí, que fue un encuentro en el que me dio la pauta para continuar, porque como le decía al inicio,
Lo mío fue pura curiosidad y hobby, pero después de ese partido y cuando se vino la publicidad, y hasta me pusieron de sobrenombre Bombillo, el Foco Erazo, porque por la fisonomía del MLE y tantas cosas. Y jugar ante ellos y ganar en Guayaquil ante ellos, que casi ningún equipo lo hacía, y con alcancé a jugar yo, parece que fue 80 minutos, 81 minutos, me sacaron de ahí sin piernas, casi prácticamente arrastrando los pies para poder salir, dejando todo en el campo, fue algo que me marcó. En eso, al siguiente día sale en la revista Estadio, creo que fue, en la revista Ovación, Seider Erazo, el nuevo timonel de Emelec, aspirante a crack. Eso para mí me podemos decir, me catapultó para que el fútbol se haya entrado en mis venas y en mi cuerpo. Esa experiencia es inolvidable en mi vida. Lo mismo cuando volví a jugar el primer clásico de mi vida, oiga, eso es, ya no sé si se vivirá ahora como antes porque ya no practico el fútbol y voy poco a los estadios. Y esa época de gloria que uno vive cuando entra al campo de juego y ve 40, 50 mil almas, que ahora ya el hincha no es como antes, lo ha cambiado un poco, ya lo hacen un poco más agresivo, en esa época no era tan agresivo. Entonces eso es una emoción imperdonable, que usted coge el balón y muchas veces no sabe qué hacer. Esas sensaciones marcan mucho la vida de un ser humano. ¿Cómo se da su traspaso al Deportivo Quevedo? Cuéntenos un poquito de esa negociación. ¿Cómo usted llega, después de haber estado en estos equipos grandes del fútbol ecuatoriano, como el Emelec, ¿verdad? Luego venir al Deportivo Quevedo, que quizá era un equipo que no tenía las dimensiones a nivel nacional como si las tiene el Emelec. Me acuerdo que fue en la época del profesor, recuerdo el nombre, pero él tiene una parrillada y por la 7 de octubre, el paraguayo le decíamos. Y estaba Pablo César en ese equipo. Entonces Pablo César parece que tenía unos contactos, yo evangelista Pablo César tenía unos contactos en Guayaquil y consiguió mis números de teléfono. Para eso yo estaba en Santo Domingo trabajando en una hacienda de mis padres, estaba trabajando haciendo unos planos de palmera. Y ahí vinieron un día y me contactaron con el profesor, la verdad que no me acuerdo el apellido, pero el paraguayo le dicen, pero no es Patrocinio Amarilla, el otro paraguayo. Y él me contactó porque el profesor Washington Muñoz, el chanfle Muñoz, le había recomendado. Había dicho el número 10 que está suelto en el país y que ustedes lo pueden ir a buscar y que les puede solucionar muchísimo. Es Seider Erazo y busquen. Ahí se habían venido en un vehículo, en un taxi de Quevedo y me contactaron ahí. De ahí yo hablé con mis padres y les expliqué y me dijeron que muy bien, que bueno. Entonces cogí y me fui para allá y justamente el profesor Guacho Muñoz estaba ahí. Entonces ahí me recomendó, habló con ellos y así me vinculé ahí. En esa época estaba de dirigente el profesor, el doctor Segundo Duque y el abogado Nino Cure, que eran dirigentes del equipo. Y el entrenador era el paraguayo. No me acuerdo, pero ahí había jugadores como un uruguayo que se llamaba Parodi, Pablo César, parece Jumber Contreras estaba ahí, que yo recuerde así, no me acuerdo mucho de todos los compañeros, porque, Johnny Morales, Freddy Castro también estaba, el Cholo Las, el actual entrenador creo que es de Fuerza Amarilla, Pizarro, Humberto, que estaba ahí. Entonces, había un equipo bueno y se logró salvar la categoría y se continuó después en la serie de privilegios y de ahí parece que yo jugué unos 2 años más y después me vinculé en ese mismo año cuando se terminó me vinculé al departamento de planeamiento y urbanismo de la ilustre municipalidad de Cantón. Y ahí pasé a obras públicas y de ahí me hacían, ¿cómo se llama? Me daban una libertad para que yo pueda dedicarme al fútbol y a la vez trabajar en la institución. Fueron años muy, muy lindos. Yo viví alrededor de parece que unos 10 años en Quevedo, en la ciudad de Quevedo. También terminé los últimos hasta siendo entrenador del equipo porque
ya no me daban las condiciones porque no me dedicaba 100% a eso y terminé dirigiendo al Deportivo Quevedo. Lo llevo muy arraigado en el corazón. Ese club lo llevo muy arraigado y me dio el empuje en la vida privada, en el aspecto profesional. Seguramente quedaron muchos amigos de aquella época, ¿verdad? Claro, claro, nosotros jugábamos las Olimpiadas, los profesionales ahí en Quevedo, y yo jugaba por el Colegio de Ingenieros Civiles y siempre había la disputa con el Colegio de Abogados. Me acuerdo los abogados que siempre eran los más orgullosos. Con el Colegio de Arquitectos había una discrepancia. Había un abogado, mi amigo, que le decíamos Jarrito, el abogado Jarrito, qué bestia. Había una amistad muy buena, sí, muy buena. Se hizo una vida profesional en los dos aspectos muy buena, y excelentes amigos tengo en la ciudad de Quevedo. Seider, cuéntenos esta particularidad de su vida. ¿Cómo fue esa parte como migrante, viajar a Europa, vivir un tiempo en España, me parece, después en Noruega? ¿En qué condiciones, en qué circunstancias se dan estos cambios en su vida? Nosotros viajamos con mi esposa a España, no recuerdo en qué año, pero yo iba directamente hasta Noruega, sino que viajé por hacer escala por una documentación en España, y de ahí me dieron el contrato que me vinculaba a una empresa en Noruega. Entonces, como aquí no hay embajada de Noruega, aquí hay solamente consulado, tuve que pegar el brinco hasta allá, y ahí me quedé unos meses nomás, y de ahí viajé a Noruega, pero mi esposa no pudo viajar. Entonces mi esposa se quedó ahí en España hasta que me dieron la autorización para que pueda llevar a mi familia a Noruega. En ese trayecto pasaron unos 2 años por ahí, mientras yo trabajaba en Noruega y venía a visitar a mi familia a España a los 2 meses, así cada 2 meses venía, me quedaba una semana, 2 semanas. Y de ahí en ese transcurso nació uno de mis últimos hijos, que ahora está haciendo sus pasos por allá, por Inglaterra. Nació en España y estuvo unos pocos meses ahí, de allá nos dieron el visado, como se dice, nos dieron el visado y todos los documentos para poder trasladar a mi familia a Noruega, y ahí nos quedamos en Noruega ya viviendo hasta el 2015, 2016, que regresé yo acá a Ecuador. Entonces, ese viaje a Europa fue por temas de trabajo. Sí, fue por temas de trabajo. Aunque logré jugar allá en tercera división en Noruega, pero sin ser muy trascendente, lo hice por mantenerme activo, y después me vinculé a un club como jugador de los All Boys, que le llaman allá, de los veteranos, y después me hice un curso de entrenador de la UEFA. Soy entrenador de la UEFA tipo B, y cuestiones de mis hijos para entrenarlos, y allá te exigen ciertas reglas. Entonces tuve que, aparte de mi actividad, me dediqué un poco a lo que fue el fútbol con uno de mis hijos. Me dediqué un poco más, aunque con todos me dediqué bastante al fútbol para que lograran. Nuestra familia en sí está constituida por personas que nos gusta mucho el deporte. Ya justamente vamos a abordar esos temas, porque tengo un par de preguntas que hacerle en ese sentido. Pero quería concretar entonces, ¿usted fue a Noruega después de haber pasado por el Deportivo Quevedo o fue antes? No, después. Yo pasé por el Deportivo Quevedo, de ahí después ya estuve como entrenador, después entrenador, tuve de asistente, de ahí el equipo ascendió a primera B, porque descendió, después de un tiempo descendió a segunda categoría. Los que están ahí, los amigos que están en Quevedo y periodistas de nuestra época, no me acuerdo qué años eran, por ahí el 90, me imagino que había sido 90, 91, por ahí 92. Se han de acordar que por ahí ha de ver los recuerdos, que estuve entrenador, después asistente. Después, cuando el equipo ya subió a primera vez, otra vez, me acuerdo que el ingeniero Guerrero, que se logró conseguir por ahí unos contratos, que hizo la remodelación del Estadio Quevedo, y tuvimos unos partidos amistosos ahí entre viejas glorias y tantas cosas, y ahí tuvimos conversaciones con el profesor que le digo, el paraguayo, y de ahí se logró traer a grandes figuras. Vino
Palito Ordóñez, Marcelino Cetre, Stalin Hurtado, toda gente conocida mía, porque yo también jugué en ASO Guayas, la Asociación de Fútbol de Guayas. Antes habían esas selecciones, ahora creo que ya no hay, pero habían asociaciones de fútbol provinciales donde salían los jóvenes de 17, 18 años. Había una copa que se llamaba Copa en Pro a nivel nacional, donde jugaban los seleccionados menores o sea, que eran juveniles y prejuveniles, que hacían muchas veces en la provincia de Manabí, en la provincia de Los Ríos, en distintas provincias. Y con todos ellos era conocido yo porque había jugado allá en Guayaquil también. Entonces, ahí el Deportivo Quevedo tomó otro rumbo. El fallo del Deportivo Quevedo es que lo hicieron muy político. Entonces, cuando un club de fútbol se lo utiliza para la política, yo me acuerdo la época que estuvo Hugo Silva Hoyos, que fue alcalde. Esa época, le soy sincero, había económicamente había los recursos para tener un equipazo y se dieron los recursos, pero la política le hizo bastante daño al Deportivo Quevedo en esa época. No sé en qué condiciones está ahora. Es un amigo que se llama Gonzalo Párraga. Tengo el periodista Arcos, algunos amigos que ves Toapanta, que de vez en cuando me mandan por ahí consejos por las redes, hablamos, me dicen que fue Seider. El otro día me invitaron estaban sacando un libro, creo, de las glorias del Deportivo Quevedo, los recuerdos y esto y otro. Entonces, ahí me investigaron, me preguntaron unas cosas. Entonces, ellos creían que yo había jugado en segunda categoría en el Deportivo Quevedo cuando el ascenso, y les dije que no, que yo estuve cuando el equipo estuvo arriba, estuve pero como entrenador, sí. Entonces, en esa época, el Deportivo Quevedo, le digo sinceramente, la política lo catapultó. Porque yo me acuerdo que hubo una época que nosotros, el gran capitán, le decían a Johnny Morales que él era un jugador que tenía ese carisma con la ciudad, porque él era de la época gloriosa del Deportivo Quevedo, cuando estuvo el hombre Euro Mosquera, el Lolo Villegas, la época buena del Deportivo Quevedo. Entonces él era muy querido. Y nosotros tuvimos que hacernos dueños de la taquilla, y dejamos a los muchachos en las puertas que cobren ellos, y después nos vinimos acá de un amigo que se llamaba Daniel León con el poco dinero repartirnos, porque teníamos ya mucho tiempo sin cobrar. Nosotros mismos lavábamos los uniformes. O sea, era un desastre, pero había los recursos, pero se desviaban. Entonces, por ahí la gente ayudaba, daba de comer, esto y otro. Entonces, en vista de esas situaciones, yo parece que en esa época tomé decisiones. Yo ya tenía a mi esposa, mi hijo el mayor, entonces tomé decisiones de dedicarme más de lleno a culminar mi carrera y dedicarme netamente a la profesión o a trabajar. ¿Jugó usted con Patrocinio Amarilla? No. Esa época de Patrocinio es la época de gloria del Quevedo, pues, cuando estuvo Barret Bones, el hombre duro Mosquera, el compañero Laborde, que fue compañero mío en el municipio, y también estuvo en Barcelona. Esa es la época de gloria del Quevedo. Yo vine a jugar al Deportivo Quevedo con Emelec. Yo jugué Emelec cuando estaba Raúl Avilés, vinimos y le ganamos al Quevedo, creo que fue 2-0, algo así, pero yo no tuve la suerte de jugar ese partido. Yo estaba en el banco ahí, pero ahí era la época de gloria del Deportivo Quevedo, sí. Ok. Seider, ¿cuántos hijos tiene usted y cuántos de ellos se dedican al fútbol? Porque estuve realizando una investigación previa y me encontré con que tiene varios hijos que son futbolistas. Sí, o sea, yo tengo, antes de comprometerme con mi esposa, tuve un hijo, el mayor, que se llama Seider también. Y de ahí tengo con mi esposa 3 hijos. Los 3 viven en el extranjero, y el mayor está aquí, el que se llama Seider, está actualmente en Pozorja. Él todavía está jugando, pero ha hecho las veces de manager, está con un grupo de manager, y parece que ellos compraron o alquilaron al Calvi por 3-4 años, y ese equipo está funcionando ahorita ahí en Pozorja. Él estuvo jugando en el equipo donde estuvo grueso, en Estados Unidos, jugó la Champions de la CONCACAF, estuvo aquí en el Deportivo Cuenca, en el Nacional, en algunos clubes estuvo él, y ahora todavía está por ahí jugando a su edad, pero parece que va a jugar en segunda, y a la vez hace las 3, hace de dirigente,
por ahí juegan unos partidos y de manager, porque ellos prácticamente son los que han trabajado con algunos futbolistas aquí. El grupo de ellos fue el que lo negociaron a Renato Ibarra, que lo vendieron a Intriago, a México, que lo trabajaron un tiempo al Mina, al Johan Mina. Algunos de estos futbolistas los tienen ellos. Lo tienen ahorita el Washington Corozo en Perú. Entonces ellos tienen su grupo, es un grupo, una empresa alemana que se llama, no es alemana, es inglesa, creo que se llama Promo Sport, y otra que se llama RB Agency. Entonces ese grupo, mi hijo está incluido ahí en ese grupo y tienen sus contactos y sus relaciones. Él también fue preseleccionado al Ecuador. El mayor de mi matrimonio, que está en Noruega, él todavía está jugando en Noruega, en segunda categoría. Él estuvo aquí en la preselección sub-17 y creo que fue en la sub-20 también. Él fue compañero de Jefferson Montero, de Banguera en esa selección. Y él se regresó a Noruega porque yo estaba viviendo en Noruega. Y ahí se quedó, parece que estuvo en el técnico universitario también, algo así. Y ahí se regresó y ya hizo su vida deportiva allá. De ahí se hizo militar y ahora que ya está con su compromiso en un negocio que tiene allá. Y el último, que es el que nació allá, él tiene 17 años y es el futbolista que nos está ahorita dando sensaciones un poco dulces, amargas, agrias, porque eso es una sensación de estar afuera como padre, es un poco difícil, y máxime cuando no estoy allá con él ahorita. Entonces, el hombre está por ahí despuntando, aunque muchos me han preguntado. Justamente hoy día me llamó un compañero, un amigo de Quevedo, el ingeniero Johnny Cedeño, a preguntarme por qué se había enterado por las redes. Entonces le dije que este muchacho, los que me vieron jugar fútbol a mí, este hijo mío ha salido con mucho más talento del que yo podía tener o que tuve. Estamos hablando de Iker, ¿verdad? De Iker, sí, de Iker. Este niño es muy... De mis 3 hijos varones que tuve la suerte de tener, tengo 3 hijos varones y una niña mujer. De mis 3 hijos varones, y él es el que ha salido más talentoso en ese aspecto. Salió, es muy rápido, tiene mucha velocidad mental, que es lo más importante en el fútbol. Tiene buen panorama. El ángulo de visión de él casi llega aquí a los 180 grados. Entonces eso en el fútbol te da cosas que uno aprende estando en el viejo continente que yo no sabía. Uno antes miraba la pelota para pararla y después miraba al compañero. Ahora no, y ahora antes de que venga ya, entonces tiene una visión y tiene una técnica excelente, la técnica de él. Bueno, los que me vieron jugar a mí, en Quevedo hay mucha gente, no es igual a mi técnica. La técnica de él es 2 veces más que la mía. Entonces, antes me decía mi colega y le dije, no, este muchacho salió con un talento innato que es superior al mío. Bueno, en estos tiempos no se sabrá pues cómo es la situación ahora, pero yo lo veo desde la profundidad mía de lo que era yo capaz y de lo que él es capaz. Iker tiene triple nacionalidad, entiendo. Sí, pero él tiene solamente documentación, él llegó el pasaporte ecuatoriano hasta que cumplió 7 años por ahí. 6 años, 7 años. De ahí ya Noruega le dio la nacionalidad, porque nosotros vivíamos allá y como eran menores de edad, me tocó darles la nacionalidad, ¿cómo se llama? Noruega. Se la di porque viajamos aquí a Ecuador y cuando nos tocó viajar a Ecuador él no tenía pasaporte, entonces tuvimos que sacarle un pasaporte ecuatoriano. Y la española nunca se la di porque en esa época no compartía muchos criterios de la forma de ser de los españoles. Entonces, lo que él tiene es su partida de nacimiento, que nació en España, tiene sus documentos que cuando él desee, pues él podrá ver lo que él quiera hacer con su vida en el futuro, ¿no? Pero en la actualidad él es ciudadano noruego, porque la Noruega se antepone a la ecuatoriana, porque la Noruega no acepta la doble nacionalidad.
Ah, no acepta. No, no. Entonces usted, por ejemplo, si Iker llegara a sacar ahorita un pasaporte ecuatoriano, ya él tendría que solicitar una residencia permanente o un documento permanente, algo en Noruega, porque automáticamente la perdería la nacionalidad. O no sé si es que le acepten o la ecuatoriana, no sé, porque él no es nacido aquí. La Constitución del Ecuador dice que todos los ciudadanos que han nacido en territorio ecuatoriano hasta el último día de su vida seguirán siendo ecuatorianos. Ujú, Más Ecuador acepta la doble nacionalidad, ujú. más no acepta. Nosotros renunciamos a la nacionalidad, nosotros renunciamos a todas las demás nacionalidades cuando aceptamos la nacionalidad noruega. Hay un documento que uno firma en Noruega donde uno renuncia. ¿Usted Con el pasar tiene de los años, lo nacionalidad mejor, noruega también? sí, yo tengo nacionalidad, todos tenemos nacionalidad noruega, todos. Ah, Pero nosotros somos ecuatorianos, nosotros somos nacidos aquí, no nos exigen absolutamente nada. Mi hijo cuando viene aquí, que él viene y lo registran como turista, a ok. pesar de tener la cédula de ecuatoriano, pero como ya no tiene pasaporte activo, entonces lo registran como turista, incluso le dicen que tiene tantos días para salir y tantas cosas. Pero ya estando dentro del país ya no hay ningún problema porque como tiene su documento de identidad ecuatoriana, no hay ningún problema. ¿Él ha integrado selecciones juveniles en Noruega? Sí, 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 sí. Él ya ha jugado, él ha estado en lo que aquí usted le llama microciclo, allá le llaman como una reunión de lo mejor de las regiones hacen allá. Y él ya ha estado en dos de esos, sino que Noruega cambia el tema. Noruega no lo hace como aquí en Ecuador. Entonces allá Noruega lo hace por regiones. En cambio, aquí en Ecuador hay un grave error que en Ecuador solamente los jugadores que están en un club de fútbol profesional pueden estar en la selección. Eso es lo peor que existe aquí en el país. Entonces, en Noruega no, en Noruega cualquier futbolista que juegue en un club, cualquier club, que el club esté federado, no esté federado, no esté registrado y tenga sus condiciones, los encargados de la selección, porque ellos tienen, Noruega tiene una forma de administrar el deporte distinto a Ecuador, claro, por los recursos. Por ejemplo, Noruega aquí en la provincia de Esmeraldas, en el caso que Esmeraldas estuviera en Noruega, habrían 3 entrenadores permanentes de la selección que solamente se dedican a andar mirando a los jugadores y llamarlos a que entrenen con ellos una semana o 2 semanas y así. Entonces ellos van armando su estadística y cuando ya haya por decir, la región costa que toque hacer un microciclo, llaman a todo lo que tiene su estadística y con ellos trabajan. Casi parecido a lo que quiso hacer Luigi Pescarolo, no sé si usted lo conozca él, que Sí. quiso hacer con la selección. Él se salió por todo el país, ¿no? Y empezó, papá, yo estuve aquí en Santo Domingo y justamente mi hijo Iker estaba aquí en Ecuador. Mire las cosas de la vida y Luigi Pescarolo, siendo amigo mío, le dijo, no, le falta. Sin embargo, en Noruega, mire, o sea, esas cosas, lo mismo este señor Rodríguez, que aprovecho la oportunidad para decirle que es un sinvergüenza, el entrenador que estuvo en la selección. Javier Rodríguez. Sí, 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 se lo digo de frente. Tuve la oportunidad de conversar con él y le dije que es un sinvergüenza. Porque el fútbol no es solamente aceptar que los empresarios te den dinero y vivir por eso. El fútbol no es así. El fútbol no debe dejarse manejar así. El fútbol tiene que ser algo que sea transparente para que nuestro país pueda seguir adelante. Imagínense las cosas que usted escuchó en el Mundial, que este compañero que está en Liga de Quito le pagaba a ni sé quién para que le pongan titular, sabiendo que no tiene las condiciones y tanto. O sea, son cosas que solamente pasan aquí en el país. Entonces yo le conversaba a Luigi porque justamente coincidió con que mi hijo estuvo aquí, entonces lo llevé y como soy amigo, ahí estaba este muchacho Tomás Arboleda, preparador físico y hijo del flaco Encalada también, que no me acuerdo el nombre, que es amigo, entonces son amigos conocidos. Me fui yo con mi hijo a hacer una prueba que hicieron aquí en Santo Domingo, porque yo radico ahorita aquí en la Concordia, la ciudad donde nació mi esposa. Entonces me fui para allá y lo llevé, hicieron la primera prueba, perfecto, la segunda, y a la tercera ya dejaron una lista. Entonces le digo, Luigi, ¿qué te pareció
el chico tal es mi hijo, le digo. Sí, dice, ahí lo veo, pero no lo puse en la lista. Y después vi a una persona que había puertito, le digo, Luigi, usted. O sea, son anécdotas que te marca el fútbol y te da como decepción en estos tiempos. ¿Hace qué Entonces, tiempo fue esa situación? ¿Hace qué tiempo? parece que fue hace más de 3 años, cuando recién crearon la selección sub-15 de Ecuador. ¿Ya? Y, Porque y que, 13 y sub-15 creo fue. ¿ya? ¿Cuánto tiempo está Iker en Inglaterra, en el Sheffield United? Lleva más de 2 semanas y ahorita creo que esta semana va a estar en el Newcastle. Sino que lo que pasa es que estos equipos se interesaron por él. Entonces quieren tenerlo ahí para ver las condiciones que él tiene, porque él tiene una estadística en Noruega que para la edad que él tiene él está jugando en un equipo que se llama Odd Grenland, Odd Ball Club, Odd Grenland, más ahora le envío por el WhatsApp, ¿verdad? Entonces, a lo que ven las estadísticas de él en Noruega están, o sea, para la edad que él tiene, están rompiendo mucho. Lo que pasa es que Noruega tiene otro sistema que el de acá. Como yo le explicaba, allá cuidan mucho la niñez. Entonces, yo no sé si usted escuchó un gran jugador noruego que lo compró el Real Madrid, Martin Odegaard. Uh-huh. Ese jugador no pudo jugar en el Madrid no lo daban. El Madrid ya tenía negociaciones por el papá y la ley noruega no dejaba salir hasta que no tuvo los 17 años. Cuando ese muchacho a los 15 años rompió todos los récords. Imagínense que ahora está ya jugador de selección y ahora está jugando en no sé qué equipo de España y anda que la rompe también por allá. Pero ya tarde porque la ley noruega defiende y protege los derechos del menor. Que no sucede acá. Mire usted, voy a hablar de un gran amigo mío, este muchacho Cabeza, que estuvo en la última selección, el marcador izquierdo parece que es, de la selección, la que estuvo Rodríguez, la sub-17. El papá es amigo mío de QXD. Él lo vendió cuando ese muchacho tenía 13 años, parece que lo vendió al Independiente. Creo que le dieron como 8,000, 10,000 dólares. O sea, eso Noruega no acepta. Claro, existe mucho la Dar protección. a su hijo para sus propios recursos, no, eso no. El papá tiene la obligación de mantener al hijo, no el hijo mantenerlo al papá. Cuando el hijo lo mantiene al padre es cuando el padre está ya adulto o que tenga alguna enfermedad congénita o alguna cosa. ¿Cuánto tiempo estuvo en Noruega, Seider? Nosotros decimos como 20 años decimos, pero parece que por ahí va. O sea, ahorita deberíamos estar cumpliendo 22 años, 22, 23 años lo que estuvimos allá. Al menos yo. O sea, tiene poco tiempo de haber regresado al Ecuador. El 16, el 15 o el 16 vinimos a Ecuador, sí. ¿Y cómo Sí, le... viajamos todos los años. Yo vine por una enfermedad congénita de mi padre, que en paz descanse falleció, entonces vine a dar a darle mis últimas energías para él, para por lo menos devolver algo de lo que él me dio en vida. Ah, pero van todos los años, viajan a Noruega. Todos los años vamos a visitarlo, sí, sí. Y O si no, ellos vienen. A pesar de que ya con esto muy pronto a lo mejor nos toque regresar, porque tengo mis hijos allá, sí. cuando recién se fue a Noruega, ¿cómo fue esa experiencia? Quizá fue el idioma algún limitante o cómo vivió esa experiencia. O sea, el ecuatoriano en sí, nosotros tenemos una capacidad, no sé, al menos lo digo para mí, tenemos una capacidad de adaptación buena. Al menos el ecuatoriano, buen corazón. Yo hablaba un poco de inglés porque en la universidad aprendí un poquito. En el primer año creo que te daban idiomas y aprendí un poco. Y llegué allá y allá hablan inglés perfecto y hablan un idioma que se llama, prácticamente allá hablan
Dos idiomas, uno que se llama el nuevo noruego y otro que se llama el viejo noruego, y el inglés. Y aparte de eso hablan una lengua que es una lengua vikinga, que la hablan más los indígenas, que se llama Samish. Ya, entonces cuando yo fui allá me topé en la empresa con personas de muy avanzada edad que ya estaban para jubilarse y ellos no hablaban mucho el inglés, entonces a mí me tocó esforzarme para aprender rápido el noruego. Creo que en un par de meses, lo que estuve allá, como estaba solo, nadie te habla español, entonces en un par de meses ya empecé a desenvolverme con el idioma. Hasta que después entré, eso sí, te dan ahí para entrar a una escuela de idiomas y entré a una escuela y de ahí ya aprobé más o menos el nivel básico y después ya todo con el trabajo fue fluyendo. Pero nomás lo voy a aprender uno, no de los dos idiomas, el uno nomás. Ah, ya, ok, de acuerdo. ¿Todavía tiene la oportunidad de practicar fútbol quizá entre amigos, campeonatos barriales? Y sí, todavía aquí tenemos un equipo que se llama el Máster. Y anteriormente me sabía ver mucho con Enrique Verduga, que vive aquí en Santo Domingo. Y sabíamos jugar ahí en Santo Domingo, un club que hacen de mayores de 40, mayores de 45 años, mayores de 50. Ahí se iba el fútbol, pero ahorita con esto de la pandemia se estancó todo. Ahí hacen unos campeonatos muy buenos ahí en Santo Domingo, hay muy buenos deportistas, y hay bastantes deportistas. Ahí a veces nos vamos a topar con Neisser Riasco, con Genaro Arroyo, con Simón Ruiz, con gente que jugó fútbol. Así, Enrique Verduga, hay mucha gente, el Pepe Echeverría, hay mucha gente que jugó fútbol a nivel nacional que vive en Santo Domingo y ahí se hacen los campeonatos. Además ellos tienen lo único que hacen en el país, que hacen la constelación de las estrellas, en la única parte del país que vienen y hacen campeonatos de los jugadores activos para fin de año y de los jugadores glorias también para fin de año. Esa es una fiesta grande ahí. Hace unos años atrás iba y ahora casi no voy. Seider, ¿usted tenía una escuela de fútbol allá en la Concordia? Claro, sí. Yo ¿Todavía la monté. tiene? No. Yo la puse a raíz cuando vine de Noruega, que estuvo mi hijo un tiempito aquí. La puse con un amigo noruego que es un empresario que se llama Arling Flolo, que es el empresario que le estoy diciendo que es empresario de todos estos jugadores que nombré antes. Y con él montamos una academia aquí con apoyo de allá de Noruega, pero desgraciadamente las leyes de Ecuador no permitieron que se sacara un cargamento de la aduana de casi una tonelada de ¿cómo se dice? De insumos deportivos, zapatos, camisetas, pantalonetas, camilleras, pero todo se pudrió, se destruyó ahí en la aduana y no nos dejaron sacar. Supuestamente porque teníamos que tener una empresa y una firma de fundaciones y tantas cosas. Nos unimos con el Club de Leones de aquí de la Concordia, hablamos con el Club de Leones a nivel nacional, hizo toda la documentación y aduanas dijo que no. Y no nos entregaron, entonces ahí me decepcioné y ya mis amigos de Noruega ya estaban reuniendo el segundo embalaje, ya lo estaban haciendo para enviar otra tonelada más y les dije no basta porque era para ayudar. Pusimos una escuelita de fútbol aquí gratuita en un médico amigo mío que nos ayudaba, muchas personas de aquí nos ayudaron. Teníamos alrededor de unos 30, 40 niños ahí. Participamos en Santo Domingo. Incluso tengo el orgullo de que Iván Caviedes nos quedamos campeón ahí en la escuelita, el complejo donde está Iván Caviedes. Iván Caviedes le puso la medalla a los niños, le dio el trofeo porque quedamos campeones ahí en Santo Domingo en algunas categorías. O sea, sensaciones bonitas, pero después ya me desvinculé por la cuestión de que me decepcioné de las leyes de Ecuador. Sí. Desmotivan, sin duda alguna, ¿no? Desmotivan el querer emprender con esta actividad que seguramente muchos niños salen favorecidos y es prácticamente que cortar el impulso, ¿verdad? Exactamente. Mi esposa dice que si su hijo, el menor de nosotros, llegara a ser futbolista profesional en el extranjero o llegar a tener alguna carrera, sea exitosa o no exitosa,
con el afán de que él llegara a jugar fútbol profesional, ella piensa hacer una fundación aquí en la Concordia para ayudar a los niños pobres. Se ha mentalizado ella y antes lo estábamos conversando un poco, le digo, ya pues mijito, ojalá que sea la oportunidad. Qué bueno, qué bueno. Cuando estaba en Noruega tenía la oportunidad de hacerle seguimiento al fútbol ecuatoriano, tal vez. Poco, más lo seguía a través de lo que me conversaba mi hijo, pero mi hijo en esa época estuvo en Estados Unidos y por el Centroamérica, Costa Rica y Panamá, creo que estuvo por allá. Entonces seguía muy poco. Aunque nosotros veníamos, la familia, veníamos cada dos años, cada 2, 3 años veníamos la familia íntegra. Y ahí lo que sí seguía era netamente lo que son los partidos de la selección, eso sí siempre, nunca me perdí un partido de la selección, incluso Walter Ayoví, que es un amigo, siempre me enviaba las camisetas de allá cuando él jugaba, me las hacía llegar, se unía con mi hijo, se llevan bien y siempre me daba las camisetas porque yo le decía a él que ya hasta cuándo juegue ese viejo y tantas cosas, nos llevamos bien. Y siempre me mandaba que le dije, mira dónde terminaste, porque Walter era casi similar al fútbol, era creador, como fui yo en mi tiempo, de creación. Y terminó jugando de marcador. Entonces siempre Walter, por ahí tengo algunas camisetas que me ha mandado a regalar. Entonces siempre mantenía la línea. Entiendo que usted es familiar de Frickson Erazo, tío me parece, ¿no? Y de acuerdo al árbol genealógico vengo a ser tío, sí, sí. De acuerdo pero no tenemos mucha. Cuando estaba en el extranjero lo llamé un par de veces. Y ahí ahora aquí quien se lleva mejor con ellos es mi hijo, Seider, el que está ahorita que le hablo en Pozorja, porque prácticamente ellos fueron compañeros en Nacional de Quito. Ah, ya. Entonces ellos tienen muy buena relación entre ellos dos. Yo casi no tengo mucha relación con él. Mi papá era, en paz descanse, mi papá sí era bien amigo y se llevaban súper bien con la política con el papá de Fritz, que le decimos en sobrenombre, le decimos ñeque ñeques. Ya, bueno, ya de todas formas ha tenido la oportunidad de estar algunos años nuevamente acá en el Ecuador. ¿Qué opinión le merece toda esta novela que acaba de suceder con Jordi Cruyff y el técnico de la selección? Yo soy bien amigo de Sisto Bisuete. Antes de decir lo que le voy a decir, soy bien amigo de Sisto Bisuete. Vivo agradecido de él como amigo y él le dio la oportunidad a mi hijo en la preselección cuando estaba Juan Carlos Rosero, pero por cosas de que Sisto ya no, hay cosas en la selección, yo formé parte de una preselección también, hay cosas en la selección que el fútbol, el que no está adentro no se da, es difícil que lo entienda, pero hasta que no se saquen esos tabúes de la selección es sumamente difícil que se pueda volver a soñar como soñábamos antes. Y eso que soñábamos nosotros con la selección que teníamos, soñábamos porque en realidad existe la madera en Ecuador y contra vientos y mareas se logró salir adelante. Pero ya en las últimas instancias, ya lo que hace el dirigente o lo que hace el entrenador, lo que hace es solamente llenarse los bolsillos y olvidarse de los protagonistas. Yo soy siempre, bueno, ahora último casi no hablamos, pero mi hijo, el que vive en Europa, él es muy amigo de Antonio. Yo lo he visitado a Antonio 2, 3 veces. Antonio Valencia ahí en el hotel. Y las palabras que dijo Antonio ese día, que fueron populares en todo el país, de lo que él conversaba con Jefferson Montero, reflejan la realidad de nuestro fútbol ecuatoriano. Yo vi el último mundial y lo viví bien de cerca, y el entrenador de Croacia ganaba 700.000 euros al año, que quedó vicecampeón del mundo. Imagínense un entrenador de esa categoría ganar 700.000 dólares. Y aquí nosotros traemos a un entrenador que nunca ha dirigido un club de renombre, peor una selección, solamente por ser hijo de y por dejarse lavar el cerebro, que por eso le digo que no cuadro mucho yo con los españoles, cuando le dije al principio por qué no le había dado la nacionalidad a mi hijo, por esos temas.
Entonces, aparte por lo que existe, yo soy muy patriota, entonces por lo que existe, de lo que nos hicieron los españoles, lo que han hecho y tantas cosas y lo que le siguen haciendo a nuestros coterráneos, entonces yo soy un poco patriota y tengo mi manera de pensar y de ver la vida. El ecuatoriano cuando va a España es discriminado, ahora no sé cómo estarán las situaciones, bueno, pero entonces esas cosas no cuadran mucho conmigo. Entonces imagínense, ¿qué le falta a nuestro fútbol? Una sola cosa, velocidad, nada más. El rato que nuestro fútbol tenga velocidad, no hay quien nos pare. ¿Cuál debe Así, ser cuál debe ser el perfil del nuevo técnico? Por allí hablan de Aguinaga, hablan de Guillermo Almada. ¿Qué piensa usted? Aguinaga, Aguinaga. Aguinaga. Y Aguinaga que tenga un cuerpo de asesores donde incluya, no porque sea mi amigo, Asisto Bisuete, Alfredo Encalada, Julio César Rosero, dicen que lo quiere llamar también a ¿cómo es? Al Demoledor, a Iván. Eso es una selección. Que tenga un cuerpo de asesores de futbolistas, un cuerpo de asesores de entrenadores, gente que está vinculada al fútbol y que conoce y sabe del fútbol. Y que son futbolistas y personas que ya están hechas en su vida, que no van por ganar protagonismo ni van por hacerse millonarios. Pero aquí, vuelta, lo que resulta es que a Alex Aguinaga no le van a decir, te vamos a poner en el contrato 10 millones, pero te vamos a dar 5. No, pues Alex va a decir, si me das 10, 10 y se acabó. Entonces, ese es el detalle. Para mí, el mejor que pueda haber en todo es Alex Aguinaga. Yo ya lo dije una vez. Es como que nosotros pongamos busquemos un entrenador para marcha. Tenemos que ponerlo a Jefferson Pérez y se acabó. No entiendo por qué tenemos que hacernos líos. Desgraciadamente, todo esto se ha politizado, que el fútbol ya no da más de sí. Pero esperemos que las cosas cambien. Por eso otras selecciones progresan y las nuestras no, porque imagínense todo el lío de Estrada y todo el lío de Egas y tantas cosas y sanciones y y otro. Esas cosas no puede ser así. Muchos intereses personales, cambiar el logo de la selección, cambiar la página. O sea, esas cosas ya no son de ahí solamente por robarse el dinero. Hable serio, actualice, pero no destruya. Claro. El sello de la Federación Ecuatoriana de Fútbol toda la vida para mí seguirá siendo la misma. Y no morirá. Mire. Claro. ¿Por qué tiene que copiarle a la selección francesa? Es una copia de la selección francesa. Burlarse de nuestra simbología. Burlarse de nuestro... O sea, eso es peor que políticos. Son como los políticos cuando ganan una alcaldía, ganan le cambian los logos, le cambian el eslogan y tal. No, esto no es así. Claro. Así. Pero ojalá que de uno llegar hasta esas instancias para que logren darse cuenta. Son unos, para mí, que son personas que tienen problemas de protagonismo y que tienen que cambiar su manera de ver la vida. Ya lo que han hecho con la selección y lo que están haciendo con la selección, yo lo veo que es algo que perdón, o sea, la selección, mire, a estas alturas, nosotros no tenemos para qué andar. Mire cómo hacen las selecciones de los otros países. Tienen su base en su país y traen a los repatriados y le dicen, vamos a jugar así, le ponen los videos y ellos se graban y se acabó. Cambio aquí no. Mire, tanta política. Mire, yo soy medio pariente de Carlos Grueso. Carlos Grueso el papá y Carlos Grueso hijo. Sí. Y yo, por ejemplo, la última vez que jugó Yojita, le decimos nosotros, yo lo vi al hombre bien bajo de nivel. Mas, sin embargo, está en la selección. Y sin embargo, a Casares, que es un jugadorazo, no le han dado oportunidad. Casares de aquí, de Quindé, de la ciudad donde yo nací, y no le han dado oportunidad. O sea, esas cosas son netamente extradeportivas. Claro, otros elementos, intereses que se encuentran allí. Exactamente. Mire, Jefferson Montero, lo último, que es un gran amigo del mismo, Jefferson Montero, lo último, él ya no tenía para qué venir a estar en la selección porque él ya no era más, ya no daba más.
Entonces lo traen, ahora el fútbol, la selección es la selección, por eso dice selección, los seleccionados de un país, es un trabajo en conjunto. Jefferson es muy egoísta, Jefferson él es muy individualista. Entonces ya el fútbol ya no está de eso, el fútbol ahora es atlético y es en conjunto. Justamente quiero, justamente quiero preguntarle por eso, discúlpeme que lo interrumpa, pero usted fue futbolista, tiene hijos futbolistas, ¿cómo ha cambiado el fútbol? ¿Y cuál es el fútbol que prefiere Seider Erazo? ¿El fútbol de antes o cómo se juega el fútbol ahora? No, yo prefiero el fútbol de ahora. Yo prefiero el fútbol de ahora. El fútbol de antes era muy distinto al de ahora. Yo ahora con lo que me conversaba mi hijo hace unos 2, 3 días acá, mi hijo Iker, me conversa que el Sheffield United tiene un gimnasio que es como el grande de un estadio, solo el gimnasio. Entonces imagínense, son profesionales. Profesionales. Nosotros en la época de nosotros comíamos donde nos daba la gana y comíamos lo que nosotros queríamos comer. A nosotros nos decían a descansar, nosotros salíamos del partido, nos íbamos de los amigos, de la novia o a otro lado por ahí o a tomar alguna cerveza. En cambio, ahora el futbolista es profesional. No podemos decir nada de lo de antes con lo de ahora. Son dos cosas muy distintas. Yo prefiero el de ahora. Yo no me pierdo los partidos de la Premier League porque esa gente es profesional. Claro. Usted está viendo los 89 minutos y están atacando. En cambio aquí, mire, yo anteayer estaba viendo el partido, bueno, me gustó un poco el partido de liga con Olmedo, pero usted, ¿cómo puede ser un futbolista profesional que la pelota le pegue en la rodilla, le pegue en la espinilla, le pegue en otro? No, pues, si el fútbol es de los pies, pues la pelota tiene que pegarle en el borde interno o en el borde externo. Entonces, mire cómo está el error ahí, o sea, ese fútbol de ahora, que Ecuador antes practicaba un fútbol un poco más lento, pero más exquisito. Y tenía más del 80-85% de la probabilidad de los pases que eran correctos. Ahora Ecuador está totalmente equivocado. Ecuador está totalmente equivocado. Ecuador la revienta por ahí, la revienta por allá. No, eso no es un trabajo de selección. Yo prefiero el fútbol moderno. El fútbol moderno ha cambiado artificiísimo. No tiene ni comparación con lo que era el fútbol anterior. Y son, más que todo, por lo que son profesionales. El grado de inversión en el fútbol no tiene comparación, pero el profesionalismo de ahora de los futbolistas, me estoy refiriendo al extranjero, no me estoy refiriendo al futbolista profesional de aquí, que falta muchísimo para ser profesional. Pero bueno. ¿Se define Seider Erazo como nacionalista, como MLCista? En realidad, mi familia casi toda, a raíz de lo que yo estuve en MLE, se hicieron MLCistas, pero yo el equipo desde pequeño, que toda la vida me gustó, a mí fue Nacional. Yo incluso lo dije en una entrevista, aunque ahora el equipo de mis amores y de mis sueños es MLE toda la vida. Qué bueno. Entiendo que tiene una hija que estudia periodismo. Sí. Ella está en Noruega, fue reina de aquí de la Concordia, estuvo en el Reina Mundial del Banano, estuvo también en Miss Queen World, pero ya vive en Noruega, ella estuvo aquí, ella nos acompañó un par de añitos aquí. Ella estuvo estudiando en la universidad, en la Laica estuvo. Sí. En la Laica de Guayaquil, Vicente Rocafuerte. Sí, en la Laica de Guayaquil, sí. Oh, de acuerdo. Ahora está residiendo en Noruega. Y ella vive allá, sí, está siguiendo otra carrera allá, sí. Bueno, Seider, la verdad es que nos hace falta tiempo para seguir conversando. Ha sido una charla muy entretenida. Le agradecemos una vez más esta deferencia con nosotros y esperemos que no sea la última oportunidad en la que podamos tener una conversación tan agradable como esta para seguir hablando de fútbol. Esperemos que quizás el fútbol ecuatoriano vaya mejorando, ¿verdad? Que vaya cambiando, que todos estos sistemas de los que ha hablado en este momento, pues quizás puedan ir evolucionando para mejor. Le agradecemos una vez más y ahí en la despedida final. Me gustaría, David, que lo siga. Ahí Erazo, mi hijo, en las redes. Que si habrá que darle algún impulso acá en Ecuador, que se lo den, porque parece que él está encariñado con la selección de Ecuador, con la TRI, porque ve que hay muchos factores que le pueden dar a él para venir a defender un poco la camiseta. Y aparte de eso, me gustaría que
ustedes como periodistas que tienen esa facilidad para llegar a los dirigentes y llegar al pueblo, cambien la manera de que la gente piense en relación al fútbol. Yo le hablo de Europa. Yo estuve con mi hijo el menor en algunos sitios de Europa, Noruega, Suecia, en algunos sitios de Europa estuve con él cuando él era futbolista pequeño, de cómo ellos viven el fútbol y cómo invierten en el fútbol de una manera muy distinta. Aquí en Ecuador es una razón para vivir ser futbolista, cuando no debe ser así. Debe ser una razón para disfrutar la vida ser futbolista. En el momento que cambien esa actitud, verá cómo cambia la vida. Porque un niño de aquí, créalo, un niño para llegar a un club grande prácticamente es imposible. Porque tiene que tener el agente, tiene que tener el amigo, tiene que tener el otro, tiene que tener dinero, tiene que tener, y en las condiciones que se vive es inaceptable. Me gustaría que ustedes se enfocaran más, no tanto en, claro que eso es lo que se vende, pero el futbolista profesional de fútbol, pero se enfocaran en que el fútbol se revirtiera, lo de la Liga Pro, lo de la federación un poco en la niñez, en el futuro, que son los niños de 14, 15. Yo ya la selección de 15 años ya casi no existe. Aquí en Ecuador yo me alegré cuando crearon una sub-13 y una sub-15, que debería ser lo ideal, pero cuando van con el mecanismo que solo los clubes de primera, los que están federados pueden tener, desde ahí ya va haciéndose una discriminación interna, cuando no debería ser así. Invoco a todos los periodistas y de manera especial a usted, David, de que metan un poquito más de esfuerzo en lo que es incentivar a los padres de familia, incentivar a los entrenadores, incentivar a los dirigentes, para que se cambie la mentalidad del fútbol aquí en Ecuador a nivel de inferior. Y estamos a las órdenes para cualquier día, cualquier debate, cualquier tertulia, estoy a la orden. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, quedamos con ese compromiso adquirido. Que esté bien. Bueno, ya. Nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Bueno, gracias.